Entonces, eh, entonces es una realidad lo que es la profesionalización de esta profesión y lo que es todo lo que tiene que ver con el mérito. Otro ejemplo muy sencillo, en Ibagué. En Ibagué hace muchos años solamente existía la Facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué. Después apareció la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa y hace relativamente pocos años apareció la Facultad de Derecho de la Universidad del Tolima y posiblemente en un poco tiempo aparezcan otras facultades de Derecho en Ibagué. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que antes en el año en Ibagué se graduaban 2, 3, 4 abogados y hoy en día en el año se están graduando 200 abogados, lo cual tiene un impacto en el mercado laboral y profesional bastante fuerte, en donde reitero, no basta con que ustedes simplemente sean muy buenos conocedores del derecho, sino que sean muy buenos profesionales con una visión gerencial y administrativa. Se los dije en la primera clase, puede que ustedes sean los que llevan el promedio de 5 y llegan a un trabajo y no les gusta su trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen una visión desde ese punto de vista gerencial o administrativo. Entonces, en ese sentido, la idea de esas dos lecturas es propiamente analizar ese fenómeno de la profesionalización, que lo vamos ahorita a hablar un poco más amplio, y seguido a ello, pues de que ustedes tengan conciencia de lo que viene a futuro. No sé si de pronto alguno de ustedes quiera de manera voluntaria opinar algo respecto de las lecturas que le haya llamado mucho la atención. No sé si antes tenían claro que era un tinterillo, que era un rábula o era totalmente desconocido para ustedes ese término. ¿Conocían que era un rábula o no? No, profe, la verdad no. ¿No? O ¿Saben sea, que, los, perdón, y por tienen el, claro que es un rábula actualmente? actualmente no, la verdad. ¿No? Alguien que me ayude ahí de los que están conectados, miren en internet que es rábula. Y alguien que mire que es tinterillo. Creo que los tinterillos son los que hacen documentos, ¿no? Sí, pero pues los abogados hacemos documentos. Pero Profe, Dice oficinista o chupatintas. Dice ahí del tinterillo. ¿Sí? Raúl Y, dice y de rábula, ¿qué dice? abogado ignorante y charlatán. Ok, dice, ¿sí? Entonces, esos nombres han sido atribuidos en la antigüedad y actualmente como de manera despectiva a personas que se dedican a labores jurídicas sin ser abogados o incluso algunos abogados que son malos abogados. Sin embargo, independiente de esa caracterización despectiva, los tinterillos usualmente eran los que, pues yo creo que ninguno de ustedes tiene ese recuerdo porque son muy jóvenes. Yo no soy tan viejo, pero pues siempre tengo como 10 años más que ustedes. Pero antes en la Plaza Bolívar, en el Murillo Toro, habían muchos señores, especialmente hombres, alrededor con máquinas de escribir, una sombrilla y se dedicaban a hacer documentos. Hoy están ubicados entre la gobernación y la catedral, eh, pero en ese tiempo estaban mucho más regados por las plazas principales. Y los ciudadanos del común iban donde ellos con la finalidad de que ellos les prestaran servicios de naturaleza jurídica y también de naturaleza contable. Por ejemplo, declaraciones de renta ellos las hacían sin ser contadores. Derechos de petición, algunas demandas, todo lo hacían ellos. Además, porque recuerden que también se puede litigar en causa propia, lo que se estaba haciendo. Entonces, un ejecutivo, hay tinterillos que los saben manejar los ejecutivos perfectamente. Entonces, ellos son personas que de manera empírica y con dada su ocupación, fueron adquiriendo conocimientos jurídicos y brindando orientación. Yo sé de tinterillos que si usted necesita reclamar una pensión, ellos se la reclaman, porque no se necesita abogado para ello. Diferente es cuando se necesita abogado, que es lo que se conoce como el derecho de qué? Derecho de postulación. Por ejemplo, si se va a celebrar un divorcio por notaría, tiene que ser a través de abogado. Entonces hay un tinterillo no puede hacerlo. Pero hay otros trámites que sí se pueden hacer y ellos lo realizan.
¿Eso por qué se da? ¿O por qué ocurrió y por qué ha venido desapareciendo? Pues porque en la antigüedad los abogados que se formaban eran muy pocos y realmente eran personas económicamente privilegiadas, había limitación al acceso a la educación también, y porque siempre ha existido una perspectiva, yo no sé, yo pensaría que equivocada. ¿Ustedes están viendo Ética con Juan Manuel? ¿Sí? Ok. Y es que, por ejemplo, desde la misma filosofía de la antigüedad y los griegos, se ha querido como que crear una distinción entre las labores intelectuales y las labores serviles. Si ustedes van y miran la Ética Nicomaquea y otro tipo de libros, como por lo menos la teoría pura del derecho y otros, trata de diferenciar lo que son las personas serviles de las personas intelectuales, lo cual hoy en día, con respeto de los que estudian filosofía o algo, me parece que es una distinción que no puede existir porque son tipos de inteligencia diferentes. Entonces, por ejemplo, en ese punto se miraba que una persona servil era, por ejemplo, la que se dedicaba a labores rústicas, como un campesino, y una persona intelectual es la que se dedicaba como a las ciencias sociales y todo eso. Hoy en día, lo curioso es que se supone que estamos estudiando una profesión intelectual, pero nos toca cualquier cantidad de cosas serviles cuando vamos a empezar a trabajar. Los verá ustedes allá en un juzgado, foliando documentos, abriéndole huequitos a papeles, cosas y eso, que su intelecto va a quedar a un lado. Entonces eso, había una gran diferenciación en ese sentido, y los abogados en esos tiempos, pues eran muy pocos, iban a formarse especialmente a Bogotá, a Medellín, a ciudades grandes, y eran casi como los abogados del pueblo o del municipio, y no se dedicaban a esas labores tan minuciosas que se dedicaban los tinterillos o los raulos. Eso va evolucionando y va evolucionando de tal forma que primero hay mayor acceso a la educación y segundo, además de haber mayor acceso a la educación, empieza a haber más tecnificación del conocimiento. Tan así que empiezan a graduarse más y más abogados y empieza a profesionalizarse el oficio jurídico. Antes no estaba tan profesionalizado. Tan así que si ustedes se ponen a ver en las profesiones, por ejemplo, si miran las profesiones contables, hay técnico contable, auxiliar contable, esos estudios, y hay contaduría, que es la carrera profesional. Pero en derecho no hay carreras técnicas ni tecnológicas. Hay criminalística, eso, pero eso tiene que ver más con otro tema, pero no hay carreras técnicas que deriven del derecho. Eso tiene muy marcado que nuestra profesión, valga la redundancia, se profesionalizó bastante. Y pues cada vez fueron habiendo más y más abogados. Eso es un primer impacto que es importante prever. Segundo impacto, después de que hay tanta profesionalización de abogados, ya hay que empezar a hacer una distinción. Entonces, antes se distinguía lo que eran abogados, rábulas, tinterillos. Al empezar a desaparecer los rábulas y los tinterillos, y al haber muchos abogados, ¿cómo empiezan a distinguirlos entre los mismos abogados? ¿Con qué? ¿Con qué creen ustedes? No, porque todos tienen el mismo título. Profe, ¿puedo ¿Cómo podría? volver a la pregunta, por favor? Que después de que ya empiezan a ver y a haber hartos abogados, ¿cómo empiezan como a distinguirse jerárquicamente los abogados? ¿Por la tarjeta profesional? No, ¿Por especialización? por especializaciones. Entonces vean cómo da otro paso la profesionalización. Partimos de la base de abogados empíricos, luego abogados profesionales, y luego empiezan a decirse, bueno, voy a especializarme. Y al especializarse empieza también a generarse mayor profesionalización, de tal manera que pues ya no era lo mismo un abogado solito que un abogado especializado. Y después se generalizan las especializaciones.
Tan así que al generalizarse las especializaciones, empieza a haber un mayor grado de profesionalización, y es que por lo menos estamos viviendo eso actualmente, y actualmente estamos en el mundo de las que, de las maestrías. Entonces ya, si ustedes miran de manera jerárquica, ustedes van a ver que hay abogados solitos, abogados con especialización y con maestría, o abogados solo con maestría. Eso es algo que a veces también se critica mucho porque es algo como muy caníbal de las mismas profesiones y muy agresivo, muy fuerte, pero suele pasar de esa manera. Entonces, ¿qué va a suceder? Pongo de ejemplo acá a varios profesionales. Si ustedes van y miran, por ejemplo, a profesores de ustedes de los antiguos, de los mayores, algunos hicieron posgrados porque están vinculados a la universidad, pero de resto, si ustedes van y miran, incluso algunos que eran magistrados o que son magistrados, ni siquiera llegaron a una especialización, pero porque estuvieran en una época en la que bastaba con ser abogado. Si ustedes van y miran, por ejemplo, con todo respeto, lo digo, con la doctora Lola no tiene más allá de una especialización. Entonces, pero es otra época diferente. En cambio, si ustedes de aquí a mañana se quedan como abogados solitos, va a ser muy posible que su mercado laboral se empiece a reducir mucho más. Reitero, hoy en día estamos en el auge de las maestrías. Ya tener una especialización es algo muy normal. No hay como un valor agregado. Sí hay un valor agregado, lógico, pero hay mucho más valor agregado por tener maestría. Va a llegar el momento en que de pronto las maestrías sean normales y el valor agregado sea el que tenga un doctorado, lo cual quiere decir que cada vez sea más profesionalizado el tema, lo cual también es aburridor, porque imagínense, si vamos a mirar un magistrado de que hoy tenga 65 años, solamente estudió 5 años, ¿cierto? Y a ustedes les va a tocar estudiar posiblemente 5 de pregrado, 1 de especialización, 2 de maestría, ya vamos en 8, 5, 4 de doctorado, y así, y entonces y mejor dicho, lo resumo. ¿Qué implica eso? Que la profesión del derecho hoy en día requiere más profesionalización, mayor clase de estudios, mayor clase de avance académico. Si uno quiere también impactar en el mercado laboral, en ese sentido. Hay otro fenómeno bastante curioso que se está dando hoy en día, y es lo de las dobles titulaciones. Muchos de ustedes están estudiando 2 pregrados, o muchos hoy en día ya se está empezando a hacer muy normal que tengan 2 pregrados, contador y abogado, abogado y profesional en administración pública, abogado y economista, cualquier cantidad de dobles profesiones. Eso, por ejemplo, en mi generación no sucedía, no pasaba. Entonces hoy en día va a ser muy normal encontrar a alguien que a sus 25 años tenga 2 profesiones, una especialización y una maestría, fruto de la profesionalización de el derecho y de las profesiones. Anteriormente, cuando la doctora Lola, cuando otros, eso ni pensaba, o sea, ni pensaba por ningún lado. Se apreciaba más la experiencia que la formación. Entonces hoy en día hay un tema de profesionalización en ese sentido. Reitero, quiero que sean conscientes de eso. Y 2, lo que tiene que ver con el mérito. ¿Qué pasa? Que pues hoy en día también se resalta mucho el mérito. Entonces ahorita Toro me decía que la estabilidad laboral y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes se gradúen como profesionales, hay 2 caminos que ustedes pueden seguir. O el camino de las entidades públicas o el camino de las entidades privadas. Podríamos decir que un tercer camino que es el camino de la independencia. Pero entonces, dependiendo de que yo esté en el camino del sector público o del sector privado, impacta mucho la profesionalización de la que estoy hablando en el mérito. En ese sentido, si ustedes se van de aquí a mañana al sector privado, el sector privado exige bastante, exige demasiado.
Entonces allá si ustedes de acá a mañana van a hacer una convocatoria, van a mirar su tiempo de experiencia, van a mirar su perfil, sus conocimientos, sus posgrados, todo. ¿Qué implica eso en el fondo? Esos méritos. Son procesos de selección que no están regidos como los procesos de carrera administrativa del sector público, pero las entidades privadas son muy exigentes con el mérito. Y si se van hacia el sector público, el mérito sí que más aún está. Si ponemos el ejemplo de rama judicial, mérito. Decía que mañana, eh, ya que mañana alguno de ustedes quiere ser juez, pues simplemente puede que sea juez de manera provisional porque lo nombra magistrado, sin necesidad de concurso. Pero si usted quiere acceder a esa estabilidad de la carrera administrativa, ¿qué tiene que hacer? Concursar. Entonces, de aquí a mañana, para poner un ejemplo sencillo, para ser juez de categoría municipal, se necesitan 2 años de experiencia. Para ser categoría circuito, 4 años. Para ser magistrado, 8. Desde aquí a mañana se hace un concurso de méritos y usted participa de acuerdo a lo que, en el perfil que encaje y que quiera aspirar. Y de esa manera, pues, si usted cumple con el mérito, queda con la estabilidad, solito, o sea, sin necesidad de que nadie le ayude en nada. Ahí no entran esos cuentos de la palanca, esos son puros cuentos y mitos, porque siempre salen ustedes con ese mito negativo de que no vamos a conseguir trabajo si no tenemos palanca, no sé qué, no. El mérito está marcado. Entonces usted presenta un examen, después de que presenta ese examen le da una puntuación, un examen estilo prueba saber pro. Si aprueba el examen, avanza, le califican su hoja de vida y la calificación de su hoja de vida acá, mirad, tiempo de experiencia tiene una puntuación, número de posgrados tiene otra puntuación. Entonces puede pasar que si hay dos aspirantes, el uno tiene 8 años de experiencia y el otro tiene 10, puede que tengan una puntuación diferente por el tiempo de experiencia. Si el uno tiene un posgrado y el otro tiene 2, puede que ahí se dé, lo cual hace más exigente la profesionalización en ese caso, pero no es imposible, o sea, no es imposible. Normalmente, ¿qué cargos sí son de palanca y suena, le da uno hasta a veces malestar hablar de eso, sobre todo en los entes territoriales? Pero hay entes territoriales que también tienen marcado el tema del mérito con concursos, entidades públicas como superintendencias, ministerios. Yo conozco mucha gente, abogados, que están en entidades públicas por concurso y tienen total estabilidad, salarios buenísimos, y ahí están bien. Y no le deben a nadie nada de que los hayan ubicado ahí, simplemente concursaron. Cuénteme, Thor. No, pues les pongo un ejemplo muy sencillo para que me entiendan ahí. El ejemplo de la rama judicial, por ejemplo. Hay un concurso en ese momento de la rama judicial que tiene una cantidad de problemas, pero ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Concurso, entonces sale la convocatoria. Entonces salen convocatorias cada nada. En lo que es la Comisión Nacional de Servicio Civil, salen también convocatorias no solo profesionales, sino no profesionales. Entonces sale, ejemplo, convocatoria número, hoy está la 27, que tiene una cantidad de problemas. Para jueces, cargos de jueces y de magistrados. Hace poco hubo una de empleados de la rama judicial, secretarios, oficiales mayores, todo, y ahorita en noviembre los empiezan a nombrar. ¿Y qué se necesita para ser oficial mayor? Creo que ni experiencia se necesita. Entonces, ¿y qué hace como oficial mayor ganando de 4 millones de pesos? En un pueblo tranquilo. No, los concursos de la rama funcionan diferente. Los concursos de la rama los maneja directamente la rama judicial. Entonces, en ese sentido, salen las convocatorias. Hagámoslo más sencillo. Venga, les muestro acá. Para que ustedes sepan cómo funciona eso. Reitero, ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con gestión empresarial? Pues que usted tiene que gestionarse, usted es una empresa, de esa manera. Entonces, vean, rama judicial.
Los que están en remoto están viendo Sí, señor. página de la rama judicial. Acá. Entonces, vean, carrera judicial, concursos a nivel central y seccionales. Los concursos a nivel central. Ejemplo, a nivel central, convocatoria 27, funcionarios de la rama judicial y esta 25 que es la de empleados. Mira, empleados de la corte, de todos sus cargos. Entonces vamos a mirar acá. Y, esta es la 25, mire. Empleados de carrera del Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema y Sala de Jurisdicción Disciplinaria. Yo conozco gente que ha pasado ese concurso. Entonces sale la convocatoria. Entonces la convocatoria sale y la convocatoria dice tiempo de inscripción hasta tal tiempo. Ustedes después de que se inscriben ahí, entonces usted ahí mira los acuerdos de la convocatoria. Perdón un segundo. Y en los acuerdos, entonces aparece el acuerdo acá. ¿Qué tipos de cargos son? Entonces dice acá, eso fue en el 2014. Cargos, mira, acá sale. Relator, contador, abogado de la corporación grado 21, profesional especializado grado 26. Y ahí están los requisitos. ¿Los ven ahí? Aquí se ve como pixelado, como raro, doctor. ¿Ya los ven mejor? Sí, señor. Sí, yo mejor, profe. Entonces vean, ahí sale, dice, ejemplo, abogado corporación, título de formación profesional en Derecho y 4 años de experiencia. Si bien no me requiere posgrados, grado 21, grado 26, perdón, Derecho. Universitario nacional, título de formación, 3 años de experiencia. Ingeniería, bueno, profesional en Derecho, 2 años. Mire, oficial mayor de Corporación Nacional, 2 años. Y son salarios buenos, o sea, me parece que un salario de 4 millones de pesos con 2 años de experiencia es un salario buenísimo. Y en la rama judicial, que a usted le pagan una prima de no sé qué, le pagan 14 mesadas, o sea, tiene unos privilegios muy buenos. Entonces, no es que hay mérito, entonces usted tiene que entrar y concursar. Entonces acá le salen todos, mira, hay cualquier cantidad de cargos en esa convocatoria. Entonces acá hay inscripciones, quiénes se pueden inscribir, cómo se pueden inscribir, y pues hay unos requisitos. Usted ya manda la documentación, participa. Pero luego, ¿qué pasa después de eso? Para que miremos el ejemplo de lo de los jueces. Quiero que miremos la 27. Entonces, por ejemplo, esta es la de jueces. Acuerdo. Acá. Este es el de. Entonces, mira, acá sale. Cargos. En civil, magistrados, jueces, penal, magistrado, juez penal circuito, ejecución de penas, adolescentes, especializado, laboral, laboral de pequeñas causas, familia, magistrados, jueces, ahí están todos. Requisitos. Se señalan los requisitos, experiencia. Mire, para magistrado, Consejo Seccional de la Judicatura, tener título de especialización en ciencias administrativas, económicas, financieras, y si no lo tiene, se puede acreditar por 3 años de experiencia. Acreditar experiencia en áreas administrativas, o años. Acá sale más. Pues categoría, circuito. Experiencia, 4 años. ¿Sí? Magistrados, 8 años. Municipal, 2 años.
Entonces, ¿dónde está la diferenciación? Ya lo vamos a mirar. Que si usted tiene, ¿cómo se calculan los puntajes? Entonces, eso tiene la siguiente forma de manejarse. Perdón, voy un momento al tablero. ¿Cómo se maneja esto? Cuando usted se inscribe, tiene, primero que todo, tiene que presentar el examen. Reunir los requisitos mínimos y presentar el examen. El examen le va a dar un puntaje, ¿cierto? Entonces es de 1, digamos, a 1000. Y para pasar el examen lo pasa con 800. En ese caso, los que se queden con menos de 800, chao. Los que pasen de 800, avanzan. Luego, al avanzar, se hace algo que se llama un curso, concurso. Y eso tiene otro puntaje. Además, es un curso de formación que se lo califican. Es como si usted hiciera una especialización y el promedio de calificación le da otro puntaje. Si usted va, como les gusta a muchos, pasar con el puntaje más bajito las materias, pues tiene menos puntaje. Y 3, luego de eso que miran su hoja de vida. Entonces, al mirar la hoja de vida, ahí también hay una diferenciación, porque se mira experiencia, se mira posgrados, y creo que, estoy en la duda, pero creo que publicaciones, ya, uy, no. Entonces, ¿me están escuchando los que estaban en remoto? Sí, profe. Sí, señor, se Listo. baja un poquito el señor. volumen, pero ya. Ok. Entonces, es que estoy conectado para hablar desde el celular porque esos micrófonos no funcionan como muy bien. Y me está entrando una llamada, por eso se bajaba el volumen. Entonces, en la especialización, ¿qué sucede? Dice, máximo, por ejemplo, 20 puntos. Si usted tiene hasta 4 años, le da 6 puntos. Si tiene hasta 8 años, le da 9 puntos. Así, va subiendo. Entonces ahí hay una diferenciación, que entre más experiencia se tenga, más puntaje voy a tener. Y en posgrados, dice, si usted tiene por especialización que tenga, le damos 2 puntos, máximo hasta 8, por ejemplo, o 4. Por maestría, tanto, máximo hasta tanto. Entonces ahí es donde el mérito empieza a moverse. Entonces, si usted le va bien en el examen, tiene buena calificación del curso concurso, y experiencia y todo esto, al final, entiendo, he rechazado 4 veces la llamada de la misma persona y me sigue marcando. Al final de todo esto sale un puntaje final. Y el puntaje final da la lista de elegibles. Entonces, en la lista de elegibles van desde el que tenga mayor puntaje hasta el que tenga menor. Entonces va el número 1, 2, 3, 4. Y el que queda de 1 es el primero que tiene la oportunidad de escoger vacante. Entonces yo soy el primero y voy, miro la lista y veo que hay concurso para juez civil municipal. Entonces veo que hay en Espinal, Ibagué, Cartagena, Santa Marta, no sé qué. Yo digo, quiero esto. Y las vacantes que van quedando se las van dando a los que tienen menos puntaje hasta que se acaben las vacantes. Y la lista queda vigente por un tiempo para si se van dando más y más vacantes que se pueda llegar a ocupar. Pero entonces vean que ahí se ven marcadas las dos cosas que les estoy diciendo, tanto el mérito como la profesionalización, porque el mérito existe. Por eso les digo, ojo, ustedes son muy buenos y ustedes fácilmente de aquí a mañana pueden llegar a ser jueces o empleados de la rama si quieren o de otras entidades por mérito, sin necesidad de que nadie les ayude, pasando el concurso, haciéndolo todo sin ningún problema. Y los requisitos, uno tiene que perfilarse. Si ustedes saben, lo hablamos en la primera clase, si usted quiere llegar a ser magistrado, pues hay un requisito que tiene que cumplir, 8 años de experiencia, pues arranque. Si usted sabe que le va a ayudar tener posgrado, pues arranque. Cosa que cuando tenga esos 8 años ya de pronto tenga posgrados que le ayuden a eso.
y pues vaya preparándose para presentar ese tipo de exámenes. Esos exámenes no son fáciles, son complejos, pero el mérito está ahí. Primero son preguntas tipo saber pro que son complejas, ¿no? Pero preguntan, vea, les muestro el esquema de este concurso, de las preguntas. Sí, vean lo que sale acá, ejemplo, para que ustedes entiendan cómo funciona este, el de jueces y magistrados, que depende del perfil que usted quiera. Entonces hay unas preguntas de conocimientos generales y hay unas preguntas de ¿cómo se llama? Conocimientos específicos, en ese caso, en el examen. Cronograma, perdón, instructivo, presentación de pruebas. Acá está esto. Entonces vean esto. Entonces acá que muestra, acá nos dice convocatoria 27. Mire, entonces acá me dice, ¿cuánto va a durar la prueba? La prueba va a durar 4 horas y media, tiene 50 preguntas de aptitudes, 80 de conocimiento y 70 de psicotécnica, en ese caso. Y dentro de, acá están los cargos descritos, entonces acá me dice ejemplo. Ya les explico. Entonces acá me muestra, por ejemplo, en la prueba escrita, en la prueba de aptitudes, me dice de qué se va a preguntar. Las pruebas psicotécnicas son unas pruebas que validan son pruebas comportamentales. Y ustedes van a encontrar unas preguntas que no le parecen absurdas, pero son preguntas como, por ejemplo, de razonamiento abstracto, y también preguntas como, por ejemplo, que van a decir, si usted observa que un compañero de trabajo se lleva unas hojas del trabajo, una resma de papel del trabajo para su casa, ¿usted le contaría a su jefe? Siempre, algunas veces, pocas veces, muchas veces. O sea, no hay un sí y no hay un no. Y eso evalúa su comportamiento. Entonces ahí se van a dar cuenta si usted es buena gente, mala gente o cómo es. Y le hacen preguntas así repetitivas y repetitivas de esa forma. Entonces eso es una prueba eh, psicotécnica o comportamental. Eso acá. Hay preguntas que dicen como, parece absurdo, pero cuando usted se baña, piensa en ganarse la lotería, muchas veces, pocas veces, algunas veces, así, me dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Eso tiene una forma de calificarse desde la psicología y analizan su comportamiento. En las empresas privadas siempre las hacen y puede que mucha gente no las pase y se dan cuenta que usted tiene problemas de comportamiento, en ese caso. Entonces acá me dice, ejemplo, de actitudes, vea, razonamiento verbal. Entonces hay análisis de información, integración e interpretación. Hay preguntas en ese componente de aptitudes, preguntas donde usted le dicen, ejemplo, si el zorro es a la liebre, entonces el toro es a la vaca, la gallina al gallo, cosas así. Entonces usted dice, ¿cómo así? Analogías. Y esas son las preguntas que hacen de actitudes, porque no solamente importante eso que estamos hablando, de la mano con lo que estamos viendo, no solamente califican derecho. Si ustedes se dan cuenta, en esa prueba, y lo entramos a mirar, las preguntas de derecho son ¿cuántas? 80. Y las otras preguntas de aptitudes y psicotécnicas, ¿cuántas son? 70 preguntas. ¿Sí ven? O sea, es más las preguntas que no tienen que ver con derecho que las que tienen que ver con derecho para ser magistrado o ser juez. Entonces uno dice, venga, pero ¿cómo así? Y ahorita acá vamos a ver que hay unos ejemplos de eso. Pero son preguntas complejas. Hay preguntas de razonamiento en el que usted le dice, ejemplo, no tengo acá mi computador, que ahí tengo varios de esas, pero ahorita miramos unos manuales. Entonces les dice como está reunido el señor B con el señor A, el señor C. El uno tiene una camisa azul, el otro una verde, tal. Y usted tiene que hacer un razonamiento para adivinar quién es el que tiene tal color, o si le dicen, hay tres señores, el uno
pero sin decirle cuál es. Uno vive al lado del B, el otro vive a 1 kilómetro de A, cuando no sé qué, y usted tiene que empezar a analizar eso. Eso es razonamiento. Por eso reitero, no se queden solamente en el conocimiento técnico, sino en el análisis, en ese evento. Entonces acá me muestra los tipos de preguntas. Acá me dice, dime. Sí, claro. Entonces dice, vea, razonamiento verbal, capacidad de comprender la necesidad de suficiencia de información de un texto. ¿Qué les ponen a leer? Un texto que no tiene que ver con derecho, textos de filosofía, textos de arte, en esas pruebas, y después le hacen preguntas sobre el texto para analizar qué, comprensión de lectura, en ese caso. Integración e interpretación, deducción e inducción, resolución de problemas, sacar porcentajes, lo ponen o no sacar porcentajes. Entonces hay preguntas donde dice, ejemplo, perdón, yo creo que tengo acá uno. Perdónenme un segundo. Yo creo que debo tener acá algo de eso. Ya les muestro. Entonces les ponen, por ejemplo, creo que me salió un poco del tema que tenía planeado, pero creo que es importante que lo tengan en cuenta. Para ir concluyendo que la profesionalización del derecho no solamente tiene que ver con aprender más derecho. Entonces preguntas que, por ejemplo, le dicen, le ponen una gráfica, y de la gráfica usted tiene que sacar unos valores, unos porcentajes. No tiene nada que ver con derecho. Es puro análisis, puro razonamiento. Y vea, luego de esto sale prueba de conocimientos generales. Es decir, ¿cuántas eran de conocimientos generales? 35 y 45 de específicos. Le van a hacer 35 preguntas sobre filosofía del derecho, hermenéutica, derecho constitucional, derechos humanos, teoría general del proceso y teoría de la prueba. Eso es para todos. Y las específicas ya dependen de el grupo que usted esté. Entonces, grupo 1, grupo 2, depende del que sea. Entonces, por ejemplo, grupo 1 es magistrado sala civil, grupo 2 es juez civil del circuito, 3 es el municipal. Vamos a ver qué temas diferentes hay entre un magistrado sala civil, juez civil de circuito y juez civil municipal. Acá van a aparecer. Grupo 1, temas específicos, o sea, 45 preguntas de derecho civil, procesal probatorio civil, agrario, comercial, restitución de tierras, ley de víctimas. En cambio, si ustedes para civil circuito, derecho civil, procesal y probatorio, comercial y agrario. O sea que no necesita estudiar ni tierras ni víctimas. Y si es para municipal, derecho civil, derecho comercial, agrario, es igual en ese caso. Miremos, por ejemplo, para un promiscuo. ¿Quiénes son los promiscuos? ¿Tiene claro qué son los promiscuos? Sí, los jueces que manejan varias ramas, digámoslo así. Ok, entonces, promiscuo municipal. Acá hay un promiscuo por circuito. El 17. Temas: derechos civil, probatorio y procesal civil, comercial general, penal general, teoría del delito, bienes jurídicos, proceso penal, procedimiento. Tiene una mixtura entre civil y penal los promiscuos. Entonces, funciona de esa manera. Y en la psicotécnica, por acá me lo menciona, dice, tiene como propósito, perdón, alguien que me ayude a leerlo, por favor, de los que están en remoto. Desde el comienzo, profe. Sí, prueba psicotécnica. Listo. La prueba psicotécnica tiene como propósito identificar las conductas, actitudes, motivaciones e intereses asociados con las diferentes situaciones que se pueden presentar en los contextos de trabajo y que han sido denominadas competencias comportamentales. Los contextos o situaciones que se presentan en cada pregunta hacen referencia a diferentes situaciones genéricas, ficticias o hipotéticas, las cuales demandan tomar una decisión sobre el curso de acción que el examinador llevaría a cabo.
En algunos casos, su contenido puede estar relacionado con un contexto laboral específico o con situaciones cotidianas en las que puede exhibir una competencia. En este tipo de preguntas no es necesario un conocimiento técnico o teórico para elegir una opción de respuesta. Se espera que el examinador responda de manera sincera cuál sería su decisión o cómo actuaría en la situación que se le presenta. En este tipo de preguntas no existen respuestas correctas o incorrectas. Estas pruebas son instrumentos de evaluación objetiva, el cual está organizado por un núcleo común y otro específico. Ok, listo. ¿Sí? Hay algunos que dicen en son de charla o de burla que uno debería, creo, pero a ver si encuentro a cada uno, que uno debería hacerle una prueba psicotécnica antes de casarse o uno hacérsela a su pareja, porque si usted va a establecer cómo es su comportamiento en ese caso. Y las empresas lo hacen, porque las empresas, puede que usted sepa mucho, muchísimo de derecho, pero pueda que, no encuentro acá esto, a ver si lo encuentro acá por otro lado, pero pueda que no sepa, no tenga un buen comportamiento, o sea, una persona egoísta, una persona difícil, ahí van a medir si se trabaja en grupo, todas esas actitudes comportamentales que son importantes para una empresa, en ese caso. Por eso siempre les reitero, no basta, no basta solamente lo que tiene que ver con el conocimiento jurídico, sino también todo ese tipo de conocimientos que son importantes, son necesarios en ese caso. Acá hay unos ejemplos. Yo estaba buscando los ejemplos y acá están. Entonces, vean, tipo de preguntas. Ejemplo, acá. Dice, es que mata, ejemplo uno. Pregunta de selección múltiple con una buena de razonamiento verbal. Entonces, vea lo que dice la pregunta. Dice, perdón, yo agrando esto. Dice, vale la pena recordar que, no quería ver, vale la pena recordar que ni siquiera en esta época de ingeniería genética y biológica sintética, los humanos han creado algo vivo partiendo completamente de materiales no vivos. El que nuestra tecnología haya fracasado hasta ahora para conseguir una transformación que ejecuta sin esfuerzo incluso el microbio más sencillo de nuestro planeta, muestra que nuestro conocimiento de lo que hace falta para producir la vida es incompleto. La idea central de este texto anterior se deduce que el mayor interés que tendría el autor para futuras investigaciones estaría encaminado a buscar A, transformación, B, C, puro comprensión de lectura. ¿Sí ven? Y puede que usted se sepa de memoria el código penal, laboral y civil y lee esto y no entiende un carajo. Y no pasa, reitero. Por eso soy tan, hago, si quieres acá, se le da mejor. Por eso les hago tanta énfasis en que no son suficientes los conocimientos jurídicos, sino hay otros. Es más, les hago una pregunta, yo no sé si a ustedes les toca, pero yo no sé si ustedes son de los que les toca el examen habilitante para ejercer el derecho, o se alcanzan a salvar. Nos alcanzamos a salvar, profe. ¿Por qué? Porque los que no se salvan, el examen es así. Entonces ustedes salen, ¡ah! Y eso, es como un saber pro. Es como un saber pro. La de, según eso, la respuesta es la C. Pero le digo, es complejo. Miremos esta otra. Ahí ya se vio la respuesta, pero bueno. Entonces la 2 dice, los principios de progresividad y no regresividad son rasgos que se pueden encontrar primordialmente aplicados en es simplemente de conocimiento, ¿sí ve? En ese caso. Una pregunta de selección múltiple. 3. Psicotécnica, vea. Antes de firmar un documento que se debe entregar al finalizar el día, usted se da cuenta que la persona encargada de redactarlo cometió algunos errores. En esa situación usted busca un espacio para corregir el documento, indica al otro profesional los errores encontrados y le pide que los corrija. Solicita al profesional corregir el documento y que se le entregue pronto su revisión. Son preguntas
que manejan simplemente usted cómo se comporta en ciertas situaciones, en ese caso. Acuérdense que en estas no hay respuestas ni buenas ni malas, pero sí van a medir su comportamiento en ese evento. Entonces, eh, todo eso está relacionado con la profesionalización del derecho y con el mérito, en ese caso. Es muy, reitero, es muy, pero muy importante. Me preguntaba Toro que cómo entraba. Entonces, por ejemplo, en el caso de la rama judicial, ustedes entran a la página de la rama judicial, carrera judicial, y ahí están los concursos, a nivel central y seccionales. Seccionales es como departamentales, por decirlo así. Entonces, seccionales, Tolima, por ejemplo. Pero hay mucho empleo, realmente, hay concursos. En el momento no hay ni uno ahí, pero sí, o sea, esos concursos salen. Ustedes más o menos van a trabajar 40 años en la vida. Uno le puede cachar a un concurso de estos y empezar por ese lado sin ningún problema, reitero, porque hay profesionalización y mérito en el ejercicio de la profesión. Ya que a mañana me quiero ir para Bogotá a trabajar en la corte, ahí están todos los cargos. Pues no cargo de magistrado y eso, porque acuérdense que, por ejemplo, en la Corte Suprema se elige por cooptación, coste constitucional por ternas, todas esas cosas, pero yo puedo trabajar en la Corte Oficial Mayor, profesional universitario, cargos que además son bien remunerados. Quería mirar el de acá de empleados, bueno, pero por ejemplo, ahí van los listados de elegidos, todo, de admitidos, o sea, en sí está ahí. Y pues hay otra serie de concursos que son los de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces ahí están, carrera administrativa, y ahí aparecen concursos vigentes, concursos tal, y ahí están. Ahí pueden estar en ese caso, perdón. Entidad, procesos de la selección en desarrollo, finalizados, vamos ejemplos ahí. Entonces, mire, Distrito Capital, Bogotá, IMPEC, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Superintendencia, y en todos hay cargos jurídicos. O sea, yo conozco gente que está en todas estas cosas, que presentan, además de que son los que mantienen pendientes de eso. Uno a veces, yo estoy en grupos de amigos que estudiaron conmigo todo, y manda, salió el concurso de tal, salió eso. Y si uno quiere concursa y si pasa, pues está. Pero el mérito es posible. Entonces, Toro me decía que no hay estabilidad, la estabilidad está, pero la estabilidad se la hace uno en ese caso. Entonces, vean, vigencia, lista elegibles, todo, y ahí están. Y queda usted en carrera administrativa. Yo no sé si alguno de ustedes tenga, mira, acá hay unos en desarrollo, DIAN, Nación, Fuerza Aérea, departamentos, hay hartas entidades en ese sentido. No sé si alguno de ustedes tenga de pronto papá o mamá que sean del magisterio y pues ellos están en concurso, los profesores, la mayoría. Entonces usted concursa para ser rector, pero a mí se me hace, realmente a mí se me hace que es una super ganga ser juez con 2 años de experiencia. Entonces fácilmente, o sea, ustedes pueden decir, empezarse a proyectar. Entonces en ese sentido, usted puede mirar y decir, de aquí a, ¿les falta cuánto para terminar? ¿Como un año? Un año, después se gradúan, todo, terminan, mejor dicho, cuando salga ese concurso pueden tener fácilmente los 2 años y un posgrado. Y pueden concursar y si pasan, pues pasan. Listo. Por ejemplo, acá el doctor y yo concursamos en el pasado y no pasamos. Pero si usted nos pregunta si estudiamos para el examen, uno no estudia absolutamente nada. Pero si uno se prepara, hay muchísima gente que pasó en ese caso, en ese evento. Entonces no es tan así, Toro, como usted lo cree que no. Y esos cuentos de que es que yo conozco un poco de abogados y el abogado está dedicado a manejar Uber y todo eso, no. O sea, el mérito y la profesionalización
están ahí marcados. Por eso les ponía esa lectura de las dos perspectivas. Y en el sector privado es mucho más exigente. ¿Dónde está el componente de gestión empresarial ahí? Pues usted tiene que gestionarse y usted tiene que hacer todo lo que tiene que ver con planeación, esto, con planeación a futuro, en ese caso. Hay algo de azar, pero hay también mucho de planeación en ese caso. Ejemplos que afectan la profesionalización y el mérito. Por ejemplo, si usted sale y empieza como un loco, entonces hace una especialización en penal, luego hace una civil, luego hace un administrativo y concursa para juez civil municipal, solo le sirve la de civil. Las otras dos no le van a sumar puntaje. Entonces tiene que de alguna forma, suena muy metódico, pero de alguna manera tiene que proyectar hacia dónde quiere ir con lo que está pensando hacer en ese sentido. Lo que siempre les he dicho, el manejo de una empresa o el manejo empresarial es el mismo manejo que uno tiene que tener como profesional, en organización, en todo, en ese caso. ¿Estoy claro con los que están en remoto o no? Sí, profe. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, muy de buenas que salvaron con lo del examen habilitante, ¿no? Ahí, porque si no hay, muchos van a sufrir hasta que logren pasar, en ese caso. César, ¿ese examen es semestral o anual? El examen habilitante. Anual. Ok. Es que lo que pasa es que le estaba diciendo que ahí en esos exámenes, César, uno ve marcado que hay un componente no jurídico más grande que el componente jurídico. Y es un componente de competencias, un componente en ese sentido. Entonces es algo que deben de tener en cuenta. Por eso les digo, hay que incluir más análisis ahí en ese sentido. Ok, hacemos una pausita chiquita, ¿sí? 10 minutos. Listo, 10 doctor. minutos y ya seguimos. Listo, Perdón, profe. 15 minutos, son las 3:15, 3:30 y ahorita seguimos con otro tema. Ok.
Listo, seguimos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Bueno, entonces, listo. Hecho, hablado lo anterior, que era como más como en relación con la actividad. Eh, ya volvemos ahora sí al tema. Vamos a ver dos puntos, realmente no tan extensos, son cortos. Y después de esos puntos, ahí acabaríamos porque el tercer punto que quiero que miremos es un punto que vamos a ver la próxima clase y que esto tiene que ver con la actividad que les voy a dejar. Entonces me parece que uno les puede dejar la actividad y hablar del tema después de la actividad, no como se acostumbra. Entonces lo primero, ahí volvemos al tema las clases pasadas habíamos hablado especialmente de planeación y gestión. Dentro de todo esto y dentro de esas competencias gerenciales que se tienen o se deben de tener, también toma mucha importancia en el ejercicio profesional del abogado la gestión documental. Entonces, la gestión documental, volvemos a lo mismo. Las empresas la tienen muy, pero muy clara la gestión documental. Y los abogados, infortunadamente, también debemos luchar con eso. Los escuchaba ahorita acá a los que están presentes hablar que la carpeta de consultorio, que no sé qué. Yo creo que ahorita que ustedes están en consultorio, ya se empezaron a dar cuenta de lo que es la gestión documental, ¿no? Entonces no sé cómo manejarán en consultorio y con la virtualidad las cosas. De pronto ustedes me cuentan cómo lo hacen. En ¿Sí? PDFs, profe, y en documentos de Word. En la nube. Sí, pero esas carpetas siempre que se las entregan a uno, eso está todo desordenado, mal escaneado. Esas carpetas son una recocha. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que a ustedes les ha tocado aprender a manejar convertidores de PDF, todas esas cosas, y ahí volvemos a lo mismo. ¿Será que uno estudia para abogado para saber manejar un PDF? No, pero le toca. Entonces, la gestión documental es sumamente importante en el mundo empresarial y pues aplicándolo a la profesión del abogado también es bien interesante o bien importante. Por ejemplo, en la rama judicial hoy en día se está aplicando mucho y hablándose mucho de lo que es el expediente digital. Entonces uno tiene acceso a los expedientes a través de un link, en el link está todo almacenado y hay una ciencia completa de la gestión documental. Incluso hay personas que hacen estudios técnicos y tecnológicos en gestión documental. En el SENA, por ejemplo, hay unos estudios relacionados con eso y con el manejo de archivo. El manejo de archivo es un tema muy complejo. Si acá mañana alguno de ustedes llega a ser secretario de un juzgado, lo veré luchando con el tema de la gestión documental. Es clarísimo. Y la gestión documental va desde lo físico hasta lo virtual hoy en día, pero sigue existiendo. Por ejemplo, yo en la oficina antes manejaba unas carpetas físicas, hoy en día tengo unas físicas, unas híbridas, que llegó la pandemia y quedaron parte física, parte virtual, y otras que son 100% digitales. Eso le complica a uno a veces la vida, porque a veces de pronto es más fácil para mí levantar una carpeta o unas hojas de un escritorio y ponerlas en otro que ponerme a arreglar un PDF en ese sentido. Y eso tiene una forma de hacerse, cómo se polean. Hay algunas entidades, sobre todo en el sector privado, que por temas de certificaciones en calidad Nicontec tienen unos protocolos de manejo de documentos bastante fuertes. Las notarías, la gestión documental es una cosa que funciona a la perfección. Entonces usted va a una notaría y dice es que vengo a buscar el registro civil mío y usted nació hace 70 años con un número todo, ellos inmediatamente le encuentran porque tienen un proceso de organización documental bastante grande. Hay empresas que tienen, por ejemplo,
Si ustedes se ponen a mirar el SIGA, con el que de pronto este semestre nos ha tocado a veces tan duro, el SIGA es un sistema de gestión documental de información. Lo que pasa es que este es virtual, pero ahí está todo el tema de gestión documental. Entonces es un aspecto que de alguna manera les toca a ustedes, y aquí a mañana les va a tocar, en todo trabajo que realicen, les va a tocar sumarse a sus protocolos, y pues porque de pronto uno estaba convencido de que yo soy abogado y cuando me gradúo de abogado y empiezo a trabajar voy a tener secretaria, secretario, auxiliar y quien me haga las cosas. Y se van a dar cuenta que eso no pasa. Que ustedes, reitero, los veré haciéndole huequitos a hojas, foliando hojas, acomodando papeles en lo que están haciendo en consultorio. Y eso es una labor que no es jurídica, pero es inherente al ejercicio de esa profesión. Nada más algo que también es gestión documental, organizar un correo electrónico. Un correo electrónico es de pura organización. De pronto hoy en día ustedes no le paran muchas bolas a eso, porque lo que reciben en sus correos, la mayoría de cosas es publicidad, spam o cosas ahí. Y de los de la universidad ni los leen. Pero de aquí a mañana cuando estén trabajando, normalmente uno siempre empieza a trabajar y le asignan un correo institucional. Entonces ustedes van a tener el correo propio del trabajo y eso sí lo tienen que manejar a la perfección. O sea, allá no van a tener como, aseguro que muchos de ustedes tendrán 3.000 correos sin leer, así no. Sino eso tiene que tener un manejo, una forma de almacenamiento clara y posiblemente de aquí a mañana a ustedes van a empezar a gastarse en sus días de trabajo medio día organizando el correo electrónico, respondiendo correos, atendiendo correos y demás. Entonces ahí la gestión documental, simplemente para resaltar, es un aspecto de suma importancia en el ejercicio de la profesión y es una competencia no jurídica, sino una competencia más gerencial y administrativa, pero es propia de nosotros. Nada que hacer en ese caso. Sí o sí, nos toca acomodarnos a ella. Si de aquí a mañana alguno de ustedes va a trabajar en el sector público, en la rama ejecutiva, peor. Oficina de contratación de una entidad territorial, todos son carpeticas, formatos, hojas de, ustedes que son felices con sus hojitas de ruta y toda esa vaina. Eso es gestión documental. Entonces pensará uno que qué fastidio consultorio. Así van a ser los 40 años que les quedan a ustedes por trabajo. Y viene el tema de la gestión financiera, que es el otro tema que quiero que mencionemos por el día de hoy. La gestión financiera es un aspecto que los toca a ustedes o nos toca a todos, tanto en lo personal como en lo laboral. Y de pronto ahí yo les digo a ustedes que tienen que aprender de gestión financiera, no solamente como abogados, sino como personas. ¿Por qué razón? Porque de aquí a mañana ustedes van a ver, cuando empiecen a recibir su sueldito, que deben de gestionar financieramente su sueldo. O si no les va a pasar algo que es muy casual que le pasa a uno cuando uno empieza a ganar dinero, y es que usted los primeros 3 días después de que le pagan, se gasta todo. Y el resto del mes está arañando por ahí, como quien dice, a ver de dónde sale dinero. Entonces usted empieza a estructurarse desde el punto de vista de una gestión financiera. Entonces ya usted empieza a decir, no, vea, ustedes ahorita de pronto la mayoría no lo sabe, algunos sí lo sabrán que trabajan o algo, pero entonces usted ya sabe que en tales fechas toca pagar tales servicios públicos, que en tal fecha de pronto hay que pagar un arrendamiento, que hay que pagar la cuota de esto, la cuota del carro, que hay que pagar la mensualidad del colegio del hijo, que todo eso, y empiezan a financieramente a organizarse. O si lo miramos desde un punto de vista empresarial, de aquí a mañana usted tiene una empresa, un buffet, lo que sea, y usted sabe que al mes tiene que pagar seguridad social, los salarios, etcétera, y tiene que tener todo un manejo de gestión financiera en torno a eso. A nosotros como abogados no nos forman
para eso, pero infortunadamente nos toca saberlo manejar. Les pongo un ejemplo que siempre les he puesto. Acá el decano. El decano tiene que tener toda una labor de gestión financiera con el presupuesto que se le asigna a la facultad. Entonces a la facultad le dan un presupuesto y él tiene que manejar ese presupuesto durante el semestre. Si se lo gasta en el primer mes, problema de él. Después, el resto de meses, ¿qué va a hacer? Entonces, el que tiene que hacer todo un análisis a mediano y a largo plazo del manejo económico o presupuestal en ese sentido. Entonces, pues si yo mañana soy un juez, no necesito eso. Posiblemente sí lo necesito. ¿Por qué razón? Porque es que, por ejemplo, el juez eh, puede que no maneje recursos económicos, administra recursos como, por ejemplo, los dineros de las cuentas bancarias de los juzgados, de embargos, de aranceles y demás, pero sí tiene que administrar recursos no económicos, pero sí recursos físicos del juzgado. Y ustedes se van a ver absurdo. Ahí me están marcando. Sí. No, es que, perdón, es que ahorita que estamos en clase, los que están remoto para que entiendan qué estoy diciendo, me marcaron como 4 veces una persona y todas las llamadas las rechacé y me seguía llamando. Y cuando hicimos el break lo llamé y me dijo que qué pena que estaba ocupado. Y ahorita empezó otra vez a marcarme, a marcar. Ah, bueno, entonces les decía. Entonces les decía, ustedes van a ver jueces, no sé si ustedes alguna vez llegaron a ver, y uno llegaba a un juzgado y en el juzgado decía, no hay papel para imprimir, o sea que no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, son cosas que además se ven en Colombia que son tenaces, pero entonces usted va a ver jueces administrando los recursos no económicos, sino físicos. Hay que imprimir máximo tanto, utilizar esto nomás, todo. Eso es gestión financiera. ¿Eh? O sea, no solamente recursos económicos, sino recursos físicos, en ese caso, para ustedes poder saber cómo los van a manejar. Les pongo un ejemplo. No sé si alguno de ustedes tenga moto o carro y les toque pagar la gasolina, pero no sé si ustedes son de los que empiezan a administrar para prever que la gasolina que tanquean el día lunes dure hasta cierto día. Entonces, más o menos, hacen un tema de gestión en ese sentido. Ese tipo de gestión financiera es inherente al ser humano, pero es más marcada cuando sean profesionales. Entonces, ahí se requieren varias cosas. Lo primero, saber presupuestar. Y presupuestar implica tener una visión de inmediato, mediano y largo plazo, en ese caso de los recursos. Entonces, es lo mismo. Yo no sé, de pronto algunos de ustedes, si todos los días sus papás, ustedes les dicen, eso es bastante chistoso, porque la mayoría son mayores de edad, pero todos estiran la mano en la casa para que les den plata, ¿no? Entonces, yo no sé si alguno de su papá le dirá, al mes le doy tanto, y usted tiene que llegar a final de mes con todo. Algunos le dirán diario tanto, algunos le dirán semanal tanto. Pero la importancia de lo que estoy diciendo es que ustedes ahí todos saben que es la importancia de presupuestar. Y es que yo empiezo a saber, en esa semana me voy a gastar tanto en pasajes, tanto en tanto, y empieza a hacer lo que se llaman previsiones y provisiones en materia financiera. Eso toca hacerlo de manera profesional. Entonces, ¿cuáles son las previsiones? Analizar cuáles son los gastos. ¿Cuáles son las provisiones con lo que voy a asumir ese tipo de gastos y con los que lo voy a asumir de manera presente y de manera futura? En las empresas eso es bien complejo, porque cuando usted celebra un contrato de arrendamiento, por ejemplo, y ese contrato de arrendamiento es por un año, usted ya sabe que va a tener que pagar mensualmente tanto. Y cuando contrata a un empleado, ya sabe que mensualmente va a tener que pagarle tanto. O sea que usted tiene que presupuestarse a mensualmente pagar tanto dinero. Entonces, ejemplo, pago 1.000.000 de arriendo y pago un empleado y que le pago el salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo?
908.000. 908. Sí, señor. Ok. Pero, ¿cuánto sale un trabajador con un salario mínimo al mes? Si ustedes hacen el análisis en el año, previendo que en el año le van a pagar primas, vacaciones, cesantías, intereses, dotaciones, la seguridad social, todo, Saúl Transporte le va a salir aproximadamente ese empleado mensualmente como 1.700.000 pesos. ¿Qué es eso? Presupuestar. Entonces, no, hay gente que dice, no, vamos a poner el negocio, empleo al uno, al otro, y después mes a mes no sabe cómo cubrir eso. Entonces, no, usted tiene que saber que entonces cada mes tiene que levantarse 3 millones de pesos netos en ganancias para cubrir eso, aparte de lo que le cuestan los insumos, lo que sea. Entonces, si yo voy a colocar la venta de lo que sea, tengo que comprar y revender. O sea que tengo que recoger lo que me vale comprar y con lo que me sobra, cubro los gastos fijos y está la ganancia. Pero tengo que hacer provisiones, porque entonces en este mes me fue súper bien. Entonces yo coloco, usted me estaba diciendo, entonces yo coloco, bueno, digamos, yo coloco una licorera. Entonces si yo coloco una licorera, diciembre posiblemente me va a ir muy bien, pero posiblemente enero me va a ir muy mal. O sea que tengo que hacer provisiones para los gastos fijos de enero. Entonces es una dinámica que no funciona del día a día, sino funciona de una manera bastante extensa. En el caso de los abogados es igual, sobre todo los abogados litigantes. Los abogados litigantes lo que es más o menos diciembre y enero no pasa mayor cosa, además porque hay vacancia judicial. Entonces muchas veces ellos tienen que provisionar para esos meses. Todo eso es un ejercicio financiero que no es ajeno a nosotros en el ejercicio de nuestra profesión en ese caso. Hay que realizar balances. ¿Balances qué es? ¿Cómo vamos? Esos balances toca analizarlos y hacer también análisis de pérdidas, porque cuando se empieza a hacer análisis de pérdidas, empieza a determinar hasta qué punto algo resulta rentable o no. El análisis de pérdidas es un análisis al final de rentabilidad. Y en ese caso, de pronto usted se da cuenta de cómo funcionan las cosas. Pongámoslo en un ejemplo no de abogados. Si usted coloca una licorera, o vamos al negocio de la licorera, y en la licorera usted se da cuenta que compró 50 botellas de brandy y esas botellas de brandy llevan un año sin vender, en ese balance y ese análisis de pérdidas está viendo que eso no genera rentabilidad porque no se mueve. Y tiene un inventario quieto desde hace un año que no se está moviendo. Entonces, muchas veces eso empieza a analizarse y eso es gestión financiera. Analizar qué es lo que me genera rentabilidad y qué no. Eso lo hace uno como abogado cuando crea una oficina de abogados. Entonces, por ejemplo, uno empieza a analizar qué casos son rentables. Y cuando un caso no es rentable, pues uno se da cuenta que por ese lado no es. Normalmente los abogados cometemos un error muy inocente y es que cuando empezamos a ejercer la profesión y nos estamos en el litigio, empezamos a recibir todo lo que llega. Y todo lo que llega no es rentable. Entonces ahí hace un adecuado análisis de gestión financiera. Y, por ejemplo, termina usted con un caso que termina gastándole e invirtiéndole más tiempo y dinero que lo que va a recibir. Entonces tiene que hacer un análisis de pérdidas para determinar rentabilidad. Eso es gestión financiera. Y finalmente tenemos que aprender como abogados a cobrar. El cobro, no solamente me refiero al cobro, como en el caso de los abogados litigantes. Puede ser el cobro en otro tipo de eventos. Por ejemplo, nuevamente coloco el mismo ejemplo. En el caso del doctor Hernández, el decano, él tiene que cobrar. ¿Qué tiene que cobrar? Matrículas. A los decanos les dicen, bueno, ¿cómo vamos de matrículas? Y por eso Fras, Rosaura o algo los ponen a llamar a decir, vengo, porque no se ha matriculado y todo. Eso es una gestión de cobranza. Si aquí a mañana alguno de ustedes de pronto empieza a trabajar en un banco,
es muy posible que les tenga que hacer gestión de cobranza a los deudores. Cobros prejurídicos, hay que saber cobrar. Pero si nos remitimos especialmente a los abogados litigantes, bueno, esa preocupación no está en los empleados, pero en los abogados litigantes sí. El tema de saber cobrar es bastante importante dentro de la gestión financiera, porque si usted no sabe cuánto cuesta su trabajo o lo que usted realiza, pues simplemente es muy complejo, es muy complicado cómo se debe manejar. En el caso de cómo cobran los abogados, hay un manual indicativo que nos sirve como base para entenderlo, que es, ¿cómo? El tarifario de honorarios de CONALBO, del Colegio Nacional de Abogados. Ese tarifario cada año se actualiza y allá nos da una indicación de cuánto se cobra por cada tipo de proceso y de qué forma se puede cobrar. Entonces allá nos da diferentes modalidades y es que yo puedo cobrar en un solo contado, en varios contados, una suma fija, un porcentaje, nos da diferentes modalidades de cobrar, pero en la práctica es bien, pero bien complejo. Por lo general hay dos formas de cobrar. Una es lo que se conoce popular como la cuota litis. ¿Qué es la cuota litis? Un porcentaje. Generalmente, ¿quiénes cobran cuota litis? Un porcentaje. Los abogados que están de la parte demandante, cuando se pretende una suma de dinero o una indemnización. Entonces, en ese sentido, ellos suelen cobrar un porcentaje de lo que se va a obtener. Ese porcentaje puede ser bajito, puede ser alto. Algunos pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura han determinado que no puede ser superior a lo que va a ganar la parte. O sea que eso se podría interpretar que puede llegar al 50%, que realmente me parece que es demasiado absurdo que haya un costo de esos. Pero eso en la práctica depende de muchas variantes. Por ejemplo, si hay una sucesión y la sucesión es por unos bienes que ascienden el avalúo a 1.000 millones de pesos y yo le cobro al cliente el 30%, él va a decir, bueno, yo cómo le voy a pagar a usted 300 millones de pesos, o sea, es algo muy alto. Entonces ahí hay casos en los que se prefiere la otra forma de cobro y es honorarios. Entonces en el caso del pago de honorarios no es un porcentaje, sino es una suma fija que se cobra dependiendo de la clase de proceso que se está adelantando, en ese caso. Normalmente la cuota litis se cobra en los procesos laborales, en los de reparaciones directas, en los ejecutivos, en las acciones de responsabilidad civil, donde hay indemnizaciones. Pero reitero, si es una sucesión no de 1.000, sino de 100 millones, es muy posible que usted sí le paguen el porcentaje, porque entre mayor valor va a ser más dinero en ese caso. Sí, un porcentaje más bajo en ese caso. Los honorarios suelen cobrarlos más que todos los abogados demandados o los que actúan de la parte demandada. Es lo más normal que pasa, también puede ser de la parte demandante. Y sobre todo se suelen cobrar en actividades que no son de litigio, sino como por ejemplo actividades de consultoría, de asesoría y de elaboración de documentos. Entonces, en ese sentido, se pueden cobrar honorarios. ¿A cuánto ascienden esos honorarios? Esos honorarios pueden ascender, eso la práctica lo varía mucho. Voy a decir algo que suena absurdo, pero muchas veces puede ser según el cliente. Algunos dirían según Marrano, según un Marrano. Porque no es lo mismo hacerle el divorcio a James Rodríguez que hacerle el divorcio, y no lo digo de manera despectiva, pero al señor que se gana un salario mínimo y no tiene ningún bien. Son dos escenarios sumamente diferentes. Desde el punto de vista ético, se supone que no debería haber diferencia en el cobro, porque el trabajo debe ser similar, pero sí puede haber una diferencia por la cantidad de bienes. Pero hay ocasiones en las que uno decide realmente no llevar a cabo algunos casos
porque puede que lo que uno cobre sea mayor a lo que se va a recuperar. Entonces, por ejemplo, si me dicen cóbrese una letra de 3 millones de pesos y yo le digo le cobro el 30%, serían 900.000 pesos, casi 1 millón. Realmente es muy poquito. Entonces, pareciera harto ahorita, pero realmente es muy poco para lo que implica un proceso ejecutivo. El tiempo, la dedicación, los gastos, todo. Y si yo le digo que le cobro 5 millones de pesos pues ya el proceso, pues es absurdo que le cobre más de lo que pretende obtener. Entonces ahí hay unos temas que por eso se acude a los consultorios jurídicos, donde hay abogacía de causa procedimental. Suena feo, pero por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, es que un proceso de alimentos del señor que no le da alimentos al hijo, que no sé qué, qué tal, uno le dice no a eso, porque son procesos en los que es muy difícil usted puede cobrar algo, en ese caso. ¿Cuáles son esos costos de honorarios? No tengo acá el S, pero vamos a ver si lo encontramos en internet, el tarifario de Conal. Y miramos unos ejemplos. Por ejemplo, el tarifario de Conalvos nos puede mostrar por un derecho a petición cobrar casi medio salario mínimo. Por realizar una tutela, cobrar un salario mínimo completo, o sea, casi 1 millón de pesos. Son costos que uno difícilmente ve que se los puedan pagar, pero pero hay empresas que sí los pagan sin ningún problema. Vamos a ver si lo puedo bajar acá. Creo que ahí está. Entonces, por ejemplo, a ver, sí, acá está, tarifario de Conal. Ahí está explicadito todo de la forma que cobran los abogados. Pero vamos a mirar algunos casos específicos. Procesos declarativos. Entonces acá dice, proceso verbal sumario, 5 salarios mínimos mensuales como mínimo. O sea que puede haber un mayor a eso. Son casi 2.500.000, ¿no? Y un verbal sumario, ¿qué puede ser? Un proceso de mínima cuantía. La mínima cuantía, ¿hasta dónde va? Hasta 40 salarios, ¿no? O sea, como 30 y algo millones, ¿sí? O sea que, imagínense yo cobrando 2.500.000 en un proceso donde las pretensiones son 5. Es complicado. Monitorio, ejecutivo, 5 salarios, hipotecarios 10 salarios mensuales, o sea, casi 10 millones de pesos. Sucesión, 12 salarios, y si la cuantía es mayor a 500 millones de pesos, 15 salarios, o sea, casi 15 millones de pesos, cuando es contencioso. En materia laboral, a ver acá. Sí, muestra solo el mínimo. Por ejemplo, una demanda de casación o de revisión, porcentaje. Mire, casación mínimo 30 salarios mínimos, o sea, casi 30 millones de pesos por una demanda de casación en ese evento. Quiero que miremos consultas. Una consulta verbal, medio salario, casi 250.000. Una escrita, un salario mínimo. Un concepto, 2 salarios mínimos, casi 2 millones de pesos en ese evento. Un contrato, un salario mínimo. Laboral, quiero que miremos laboral, que estamos en laboral. Laboral. Vea lo que dice acá. Puede hacer, si es una asesoría mensual permanente a empresas o patronos, 5 salarios mínimos mensuales vigentes por cada mes. O sea, 5 millones de pesos. Si es permanente a sindicatos, 5 salarios. En conciliación, 3 salarios. Si es a trabajadores, 50% de un salario,
250. Se ve como un proteccionismo hacia la parte débil, ¿no? Ustedes que se matan la cabeza con la liquidación. Una liquidación, supuestamente esto, debería uno cobrar 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, casi 2 millones de pesos por hacer una liquidación, según el tarifario de Conaldos. Reglamento interno, quiero procesos. Consultas verbales, homólogos. Acá, ejecutivos, fuero sindical, ordinarios en materia laboral. Si se representa al trabajador, 25% de lo obtenido. ¿Sí ven? Ahí me dan las tarifas. Entonces, como pueden ver en ese tarifario, se establecen las formas, pero, ojo, el tema no es el tarifario, sino el tema es saber cobrar. Y para saber cobrar, o sea, la idea que quiero que me entiendan es la siguiente. ¿Cuánto cobro? Me lo dice el tarifario o me lo dice el mercado. Listo. Pero el problema no es cuánto cobro, el problema es cómo cobro en ese caso. Y eso tiene una cuestión de gestión financiera en esos eventos. Incluso tiene mucho comercial y mucho de marketing. Les pongo un ejemplo muy sencillo. A mí me gusta un sistema más híbrido. O a mí me gusta o honorarios o un sistema híbrido dependiendo del caso. ¿Qué es un sistema híbrido? Una parte en honorarios y un porcentaje más bajo. ¿Por qué razón? Porque si se pierde el proceso, yo ya me gané algo. Y es que cuando uno arranca, le pasan cosas como que un ejecutivo de 200 millones cobra el 30, entonces yo ya me saboreo 60 millones de pesos. Me gano el proceso, chévere, pero no hay de dónde cobrar, insolventado el deudor. No hice nada, perdí el tiempo, perdí dinero, todo. Pero si yo le cobro a usted no el 30%, sino le cobro solamente 10% y 5 millones de pesos, entonces usted va a decir, si me cobra el 30% de 200 son 60 millones. Si me cobra el 10% son 20 y 5 que le doy ahorita son 25. Entonces también el cliente dice, ah, bueno, mejor para mí. Pero usted ya aseguró 5 millones de pesos que le va a solventar haber llevado el proceso. Ya lo adicional sería algo de más, un plus. Eso es gestión financiera. Eso es a lo que quiero llegar, que ustedes analicen en ese caso. Si yo cobro honorarios, solamente honorarios, pues es difícil que, por ejemplo, en un proceso de declaración de pertenencia, entonces yo le diga, le cobro 10 millones de pesos. Pues es muy difícil que el cliente, algunos podrán, pero es muy difícil que el cliente saque 10 millones y me los dé de una vez. Entonces, normalmente uno, ¿qué hace? Eso es gestión financiera. Cobro 10 millones, pero no se los cobro todos de una vez, sino se los cobro por etapas. ¿Qué quiere decir eso? Que para la presentación de la demanda o para la contestación me paga 4 millones, dependiendo de la robustez de la etapa. Cuando lleguemos a la etapa inicial, me paga 2 millones más. Entonces el cliente ya dice, ah, bueno, ¿cuándo se da la segunda etapa? No, puede ser en 10 meses, en un año, en 2 años. Ah, bueno. Cuando llegue la etapa de pruebas, me paga otros 3 millones. Cuando llegue la sentencia, segunda instancia, tal. Y eso hace que genere atractivo desde el punto de vista comercial. Dese en cuenta en ese sentido, reitero, que eso implica que uno como abogado tenga que hacer gestión financiera y un manejo empresarial del cobro, que por eso le señalo ahí que es importante la labor de cobrar, no solamente la labor de cuánto cobro, sino la labor de en qué modalidad cobro y cómo cobro, en ese caso. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los concesionarios de los vehículos? Si ustedes miran un concesionario, ¿el concesionario qué hace? Vende vehículos, pero como todo el mundo no los compra a contado, yo creo que a contado lo comprará por ahí un 5%, el resto es a crédito, entonces ellos necesitan mover sus productos. ¿Cómo hacen? Lléveselo y empieza a pagar en un año, lléveselo con este tipo de créditos, formas de captar clientela. A nosotros como abogados también nos toca hacer eso en ese evento. Si no, es muy posible que la ecuación económica de su oficina no funcione o que no lleguen los clientes en ese evento.
¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender los que están de remoto? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Listo. Y ya el tema que seguiría, que es el del taller y que lo vamos a retomar la próxima clase, es el que tiene que ver con el marketing jurídico, que es muy importante también. No solo, ojo, como empresa, sino como profesional, que se los he dicho. No solamente usted, si usted también quiere llegar a ciertas instancias laborales, es muy posible que usted le toque hacer mucho marketing jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Saberse vender como profesional. No siendo ni regalado, ni como dicen coloquialmente, sapo, metido, no, sino saber perfilarse profesionalmente para lograr ciertos objetivos en ese caso. Listo. Yo creo que podemos dejar hoy ahí, en ese caso. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Los que están... No, profe. No, señor. Listo, vale. Bueno, entonces dejamos ahí. Yo les envío hoy el formulario para que lo diligencien. Listo, profe, vale. Gracias. Listo, profe, gracias. Que esté bien. Bueno, listo. Profe, gracias, hasta luego. Vale. Creo que alguien me iba a preguntar algo ahorita que me dijo que...